y nosotros tenemos que venir. Aprovechemos el tiempo. Recordemos sus clases de Mercantil 1. Cuando hablamos de Mercantil 1, nosotros hemos visto que quienes financiaban las aventuras militares de los emperadores, ¿de dónde sacaban? ¿Ah? Oh, pero todavía no había ¿qué? ¿Y quién era el prestamista? ¿De dónde sacaban los prestamistas? Si el doctor era artesano, tú eras el consumidor, yo la persona que atendía las necesidades que tenía, ¿no? Tú me decías, quiero 8 chombas. Te decía el artesano, fabrícame 8 chombas. ¿Cuánto me lo vendía el artesano? A 4. ¿Cuánto te lo vendía yo a ti? 8. ¿Quién acumulaba capital? El comerciante. Entonces, ¿a quién acudía el emperador? Al comerciante. ¿Y cómo le pagaba el emperador al comerciante? Exoneraciones de tributo. Podría ser. Por ejemplo, la Cámara estaba también así redactada, ¿no? ¿Qué le va a exonerar si no tiene plata el emperador? Salvo que tenga botines de guerra, algo así, ¿no? Como quiere Trump cobrarle a Irán, e Irán cobrarle a Trump botines de guerra. Tú me has dañado, págame tanto, no, yo he gastado tantas bombas en ti, mucha sangre se ha esparcido, le he tenido que limpiar, tanto. Salvo, pero lo normal, ¿cómo devolvía al comerciante? Le decía, vayan a cobrar tributos a mi población. Yo te presto a la fuerza pública. Inclusive el emperador los organizaba a los comerciantes mediante estructuras tipo banco. Ellos todavía no había banco. No. Entonces, el emperador siempre requería del comerciante. Cuando había banquetes que organizaba el emperador o el rey, reunía a los comerciantes. ¿No? Vamos a ver, el rey de España llamaba a los comerciantes del Perú, de la calle del Tirón de la Unión y del Callao. De México iban y se reunían y entre los comerciantes comenzaban a ver qué cosas nuevas podrían hacer. Le decían, oye, los comerciantes de Perú, cuando van a comprar a México, ¿cómo llevan el oro, la moneda de oro para comprarlo? Lo llevan en el buque. ¿Qué peligros casi siempre habría? Los piratas, que le quitaban las monedas. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente, no? Si a veces el emperador nos organiza el tipo banco, hacemos casa de cambio, tú en Lima, yo en México, y utilizamos lo que encontramos algunas instituciones jurídicas como encontraron en Génova letras de cambio de los chinos, porque no podría haber letra de cambio si no inventabas el papel, no podría haber letra de cambio si no sabías de imprenta. ¿Y quién inventó el papel y la imprenta? Además de la pólvora, ¿no? Los chinos, ¿no? Entonces, utilizamos pues, lo que se encontró en los puertos de Génova, Valencia, ese instrumento que también es típico de la letra de cambio, pero para ser instrumento de pago. Le dice, oye, mira, si el comerciante quiere venir con tu firma, yo le pago en moneda de oro a aquel México. Pero tú me tienes que poner ahí un documento que diga que tú has recibido las 100.000 monedas de oro. Entonces viene acá, tipo banco de crédito, pongamos, ¿no? Recibí del doctor 100.000 monedas de oro y por esta letra de cambio usted se escribió a pagar al doctor. Se escribió a pagar la suma de 100.000 monedas de oro de tal vez cada uno, ¿no? Entonces,
dirigía, ¿quién giraba? ¿Quién era el girador? El del Callao, la Casa de Cambio del Callao. ¿Quién era el girado? La Casa de Cambio de México. ¿Quién era el beneficiario? El comerciante, que viajaba con su papelito en el buque, ¿no? Y aprovechaba de llevar mercancías, y a veces en el buque, entre los mismos comerciantes, comenzaban a comprarle mercancía, a venderle mercancías o intercambiar mercancías para llegar a México, y en México le entregaba a la Casa de Cambio de México la orden de pago que venía de la letra de cambio para que le entregue las 100.000 monedas de oro. Le entregaba, era un instrumento de pago, que después el cheque se comprobó, algo así. Pero ahí vamos a entender por qué existe 3 personas en la letra de cambio: el girador, la Casa de Cambio del Callao; el girado, la Casa de Cambio de México; y el beneficiario. Solo que después, cuando se convierte en instrumento de crédito, el girado tenía que aceptar para volverse obligado principal. Pero vamos a ver, doctor Silva, le da un golpecito a la... ¿Qué es esto? Ahí está. Y ahora sí, vemos. Lo que les he dicho es más o menos cuando inicia la letra de cambio como instrumento de pago. Estamos hablando de la época de la colonia, del mercado, etc. Que hay 3 personas: el girador, el girado y el beneficiario. Bien. Pero cuando se convierte en instrumento de pago, comienza a usarse como ingeniería financiera. Vamos a ver. El colega tiene fondos en Chiclayo, en Trujillo, que produce arándanos. Para eso tiene que financiar su producción, ¿no es cierto? La doctora, el banco de crédito, le dice: doctor, acá está el dinero. ¿Cuándo me vas a pagar? Cuando más o menos la cosecha de yo le esté vendiendo a Santiago, que está en Lima, el doctor está en Chiclayo. Entonces, la doctora le dice: ¿cómo me vas a pagar? ¿Me vas a librar una letra de cambio? No. Dirigido, ya el girado va a ser Santiago, que va a ser el comprador. Yo voy a ser beneficiario, te dice el banco, porque yo te he adelantado no solamente el costo de la cosecha, sino tus ganancias y gastos, costos y todo. Yo con eso le voy a ir a Santiago y lo voy a poner a la vista para que él acepte. Apenas acepta, él como girado se vuelve obligado principal, ¿no? Entonces, vamos a ver, en este caso ya por que inicialmente habíamos hablado era para compraventa, que tenía que ser en México, pero después comienza pues a ver en el propio título valor, letra de cambio, 2 actos jurídicos o 2 contratos. ¿No? ¿Qué actos jurídicos? Hay una relación fundamental previa, que es la provisión. Por ejemplo, le da el préstamo a la doctora, acá al doctor, para que financie su cosecha. Entonces, quien libra la orden, no, la relación previa, vamos a ver, de acuerdo al esquema, es que el doctor suscribe un contrato de compraventa con Santiago y le dice: te voy a enviar arándanos, tantas toneladas, ¿no? Que te lo voy a enviar apenas me avise el banco que tú has aceptado. Entonces lo que voy a hacer es emitir, apenas tenga ya la cosecha ya hecha, emitir una letra de cambio a la orden del banco de crédito, para que el banco de crédito te ponga a la lista y tú aceptes. Cuando digas que aceptas ese pago, yo recién pongo en el camión y te envío los arándanos. ¿No? Le enviaste los arándanos. O sea, la relación previa fundamental es
el contrato de compraventa que existe entre el girador y el girado. Pero también existe otra relación jurídica entre quien libra la orden, el girador, y el beneficiario, el banco de crédito que le ha financiado. Entonces, vamos a ver en el ejemplo. A domicilia en Lima, otro ejemplo parecido, vende 100 toneladas de palta a B, Chimbote. A entregará a B 100 toneladas de palta si es que tiene conocimientos que B, o sea, acepta la letra, si tiene conocimientos que acepta la letra que emitirá el vendedor, ¿cierto? Pero también, ¿cómo está? El vendedor ya pidió un préstamo al banco C por un monto aproximado del precio de venta. Entonces, el vendedor, que es el que produce arándano, es deudor del banco, ¿no? Es deudor del banco. Y el vendedor emite la letra de cambio para que acepte B, o sea, para que acepte y va a comprar. Y lo emite a favor del banco. Entonces, en el momento que el aceptante paga, va a extinguir todos los actos jurídicos con un solo hecho. Cancela la deuda del precio debido al vendedor y extingue el préstamo porque ya le pagaron al banco. Con un solo acto jurídico extingue dos actos jurídicos y ahí comienza a volverse la letra de cambio instrumento de crédito que se inició como instrumento de pago que ya viene desde los chinos, etc. ¿No? En Marco Polo, que ahorita no es tan antiguo porque ahorita están haciendo la ruta de la seda, que ha llegado hasta el puerto de Chancay, ¿no? Cosas que se repiten a través de la historia, todo por el comercio, todo por el derecho comercial, por el derecho mercantil. Y en ese caso se está extinguiendo dos actos jurídicos. Entonces, la emisión es precedida de dos requerimientos fundamentales. Un contrato de compraventa entre el comprador y vendedor entre vendedor y comprador de arándanos, y una operación bancaria de préstamo entre el banco y el vendedor de arándanos, ¿no? Cosa que lo vamos a ilustrar acá. Si vemos acá el vendedor, por un lado, del contrato de compraventa con el comprador, hay un contrato de compraventa que le va a vender arándanos. Pero el vendedor a la vez es mutuatario, o sea, prestatario del banco, que es el mutuante, que es el prestamista, un contrato de mutuo. Y esto se va a reflejar en la letra de cambio. El girador, vendedor, librador. El girado, el comprador, que si lo firma, se convierte en aceptante. Y el beneficiario o tomador o tenedor va a ser, pues, en el ejemplo puede ver distintas formas en el ejemplo del banco. Estamos ahí hablando de un inicio de una ingeniería financiera que nadie está en posibilidades de producir de la noche a la mañana. Nadie puede garantizarte el pago porque a veces compras tus cosechas completas y requieres tú de la forma más eficiente, sin mucha burocracia, porque si no, si que tú me dices, yo te voy a comprar, está bien, pero tú ¿cómo me garantizas que compras hipoteca tu casa y con eso me garantiza, ¿no? Evitas una serie de formas con intervención del banco. Si el que no quiere aceptar, el banco va a ir contra el girador. Por eso le dice, yo para enviarte los arándanos tengo que tener noticias que tú has aceptado.
Porque si no, el banco va a ir contra mí y yo tengo que vender solito, que sea para buscar, vender al ángulo o despachar en Chancay al primer comprador al precio que me dé, para no tener las pérdidas fabulosas que puedo haber tenido, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema de la letra de cambio, que puede complicarse más si es que hay endosos, transendosos, endosos y endosos, que se vuelve mucho más rico una serie de actos jurídicos que con un solo pago extinguen todos los actos jurídicos que han nacido a través de la circulación de la letra de cambio. Entonces, sujetos que intervienen, ya hemos visto base histórica, alguna forma de ingeniería financiera. El librador o el girador es el que emite el documento dando la orden de pago. Por esta letra de cambio usted se servirá a pagar a la orden de banco tal. El librador va a garantizar el cumplimiento del pago, no va a pagar, pero si no firma el aceptante, él garantiza, y el día de regreso también va a garantizar el pago. Entonces, quien va a dar los financiamientos va a estar mucho más seguro de esa operación de crédito que se va a originar. El librando girado es a quien va dirigido la orden de pago. Normalmente él, si lo acepta, se convierte en obligador principal, y si no acepta, el librador va a ir de contra el tomador para que pague el monto total de la letra de cambio. Entonces, por la aceptación, él se convierte en obligador principal, el aceptante, que antes era el girado, ¿sí? Y el tomador es el beneficiario. Él puede ir a cobrar la letra o venderlo, transferirlo, recuperar el financiamiento mediante venta a otro banco, de otro banco, y así sucesivamente, ¿no? Tal es así que el último endosatario va a tener acción directa contra el girado y acción de regreso contra el librador, si el tomador no ha endosado, acción de regreso contra él también. ¿Correcto? Sí. Un poquito para explicar. Entonces vamos a entrar al concepto de letra de cambio, que es un título valor por excelencia, que contiene una orden incondicional por escrito, que es suscrita y dirigida por una persona a otra, del girado al girado, ordenando que éste pague a su presentación, si es a la vista, ¿ya?, a un plazo fijo, si es que se determina a tantos días desde su giro o a tantos días desde su aceptación, o un futuro determinable, de repente pone 31 de diciembre, ¿no? Y lo principal es que conste una cierta cantidad de dinero que vas a tener que pagar a una determinada persona, o sea, un tercero. Pero también esa letra de cambio puede volverse un instrumento de crédito simple, porque en vez de poner a una tercera persona, puedes tú entrar en el financiamiento y que sea emitido a la orden de ti mismo. Sírvase pagar a la orden de mí mismo, o sea, del girador, ¿no?, la suma tal. O sea, ahí no interviene la tercera persona, sino el aceptante es el obligador principal. Y el girador es además girador y beneficiario. Se convierte como si fuese un pagaré, pero pues se va a diferenciar del pagaré, porque el pagaré puede tener vencimientos sucesivos y la letra de cambio solamente un solo vencimiento. Es un título valor abstracto, mientras que el pagaré puede ser también causal, puede tener el acto jurídico porque se emitió, etcétera, etcétera, ¿no? Cumplen alguna función. Los bancos nunca te compran pagarés, pero el banco siempre emite pagaré. ¿Por qué? Porque puede jugar con sus clientes. Ya les dije que el comerciante ama a sus clientes porque es su galletita los huevos de oro, ¿no? Entonces, pero hay clientes también que son falsos, ¿no? A ellos hay que ajustarlos bien con un proceso único de producción, con un proceso único de producción. Vamos. Elementos. Es un documento que tiene una declaración de voluntad,
incondicional, no le dice, oye, si Perú se clasifica al mundial de no sé dónde, adelante, te voy a pagar, no es condicionado, ¿no? Una orden incondicional, orden de pago dirigido del tirador al tirado. Oye, paga, ¿no? ¿A quién le voy a pagar? Al beneficiario. Y contiene el momento, tiene que contener el momento cuando es exigible. Puede ser a la vista cuando te lo presentan. A fecha fija, 31 de agosto, por ejemplo, o 31 de diciembre. A cierto plazo desde la aceptación, que acepta el día de hoy, dice 90 días desde la fecha de aceptación, a cierto plazo desde el momento que se giró, 90 días desde que se emitió la letra de cambio. Entonces tiene el momento cuando es exigible. El momento cuando yo voy a ir a la notaría y decirle, señor, dentro del día de vencimiento o 8 días después, le entrego al notario para que haga la diligencia de eso. ¿No? Porque es exigible. Porque si hago el protesto antes, protesto prematuro y no procedo la ejecución, ¿no? Porque tengo que ir a cobrar el hielo. Si le cobro antes, ¿para qué lo cobras antes? Y en un proceso me va a dar duro porque va a decir, señores, por el propio texto del título valor, puedo demostrar que ese título no debería pagar. Porque me está cobrando antes. Tiene beneficiario a una determinada persona, o sea, un tercero, o a la propia orden, o sea, a mí mismo, paga, yo te estoy dando el crédito, yo te estoy vendiendo la computadora y tú no me pagas ahorita el precio, yo te voy a postergar el precio, pero yo soy el primer beneficiario. Ya después yo negociaré porque voy a recuperar, me vas a pagar en diciembre, hasta diciembre, con que compro nuevos productos. Entonces yo tengo que financiar los nuevos productos que voy a comprar, porque tengo que llenar, y siempre tiene que haber rotación en la mercancía que yo estoy manejando. Y es un documento fundamentalmente suscrito. Cuando les pida a algún profesor que quiere hacerlos caer, ¿cómo está, doctor? Y le dice, haga un modelo de una letra de cambio y no lo firma, no existe título de valor. Porque si es que no está firmado, no sabe quién emitió la declaración de voluntad. No sabe quién es, o por más que diga su nombre, tiene que haber una firma que conste, porque es formal, de quien emite la declaración de voluntad. O la manifestación de voluntad. Formalidades de la letra de cambio. Denominación. Le voy a pedir que si puede identificar uno por uno. Primero denominación, ya. Voy a avanzar, chicos, acá que allá. Pueden ver algo siquiera ahí de lo que contiene este título valor. Pueden ver si dice letra de cambio. Yo no puedo ver bien, chicos, porque yo soy 4 ojos ya. ¿Cómo no dice, doctora? ¿Acá? Por esa letra de cambio. O sea, cumplió lo primero, ¿no? Les comento, cuando yo llegaba, yo lo que hacía era siempre ejecutar, porque tenía un grupo de abogados que ejecutaban un título de valores, pero también no llegaba para hacer la defensa. Cuando hacía la defensa yo tenía que ponerle en grande así para ver qué defecto tenía con mi ley. Si había algún defecto yo gané, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Así de sencillo, pues. Vamos a ver, entonces, el segundo. Lugar de giro. Lugar de giro. ¿Cómo está, doctora? Si no se menciona el domicilio del girador, vamos a ver, si encontramos lugar de giro, ya. Lugar de giro, chicos.
sigamos buscando algún defecto. Fecha de giro, y miren, si no menciona fecha de giro, no tiene calidad de título valor. Mira qué importancia. Es la fecha de giro. Fecha de giro, chicos. Con eso yo le digo, mira, mis honorarios son 20% de lo recuperado. Si me lo traigo abajo un proceso, porque no está la fecha de giro, el 20% es una letra de $10.000, por lo menos me estoy llevando. ¿Cuánto? 2.000. No les cae mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Dónde está la fecha de giro? Ajá. 30 de 9. Cumple. No puedo ganar el proceso todavía. Vamos a ver. Nombre y documento oficial de identidad del girado. Si acepta, aceptante. ¿Correcto? Vamos a buscar. Esta es una letra de cambio real, porque mire que está cancelado. ¿Dónde lo canceló el Banco de Crédito? Y en tu giro todavía, que sea que era un giro. ¿Cuál era? Lo que estamos buscando. Nombre de documento. Del girado, y si acepta, aceptable. Ven ahí, tienes el girado, y si firma como aceptante, la doctora dice que aceptante es este. Y el girado debe ser este, ¿no? No, girador es este. Distribuidora e importadora, y acá está distribuidora e importadora. ¿Cómo puedo ponerlo un poquito más grande, Santiago? Momento. Aquí ya. Hay que pedir asesoría de empresarios. Ya está. Hasta que lo regrese está en su sitio. Un poquito más a la firma del lado izquierdo. Ahí podemos ver qué dice acá. Más chico acá. Un poquito más chico, porque no manda. Distribuidora dice, ¿no? Distribuidora, importadora, distribuidora e importadora SAC, farmacéutica. Y es el mismo que acá puede ser un poquito más grande. Ahí está, importadora farmacéutica. Sí, entonces es el girado, y al aceptar se vuelve aceptante y obligado principal. ¿Correcto? Correcto. Ahora siempre ve su sistema. Gracias, Antonio. Nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe hacerse el pago. No exige documento oficial de identidad. Estamos hablando que puede hacerlo a la orden de un tercero, como en el ejemplo que pusimos, banco de crédito, o a la orden de mí mismo. Vamos a ver. ¿Quién es el girador? BIOS Perú. ¿Quién es el beneficiario? BIOS Perú. O sea que es el girador y beneficiario a la vez. En este caso la ley permite que se ponga a la orden de mí mismo. ¿Ya? Acá en vez de poner BIOS Perú, puedo poner a la orden de mí mismo. Porque
cantidad de letras de cambio antes de esta ley. Cuando te ponían a la orden de mí mismo, tú presentabas tu contestación diciendo, señores míos, a mí mismo no es ninguna persona. La ley dice el nombre de la persona a la orden de quien debe emitirse. Solicito que se declare improcedente la ley. Y hasta la Suprema a veces lo traía abajo del proceso. ¿No? Porque dice que el título de valor es formal, etcétera, etcétera. Ha tenido que corregir la nueva ley y decir, a mí mismo está siguiendo quien hace la declaración de voluntad del girador. Y si dice que beneficiario es mí mismo, ¿para qué va a poner de nuevo BIOS Perú? Pero si quiere poner BIOS Perú, también puede. ¿No es cierto? Sí. Y es que parece que lo he usado al Banco de Crédito porque el Banco de Crédito está cancelado por él. O en las oficinas del Banco de Crédito se la ha cancelado. Bueno. No tengo datos qué cosa ha habido en España, ¿no? ¿Cuál ha sido, qué recorrido ha tenido esta ley? Vamos a ver. Ya, este es el tomador. Siguiente. Nombre, número, documento de identidad y firma del librador o girador. Indispensable, chicos, ¿ah? Que esté su documento oficial de identidad. ¿Qué cosa es el documento oficial de identidad? Si es persona natural, DNI. Persona jurídica, ¿no es cierto? Pero la persona jurídica siempre va a poner un representante. Y del representante tiene que ir el DNI o basta el nombre. Ese era un problema que tuvo que investigar la Corte Suprema y dijo, señores, la ley no exige documento oficial de identidad del representante. Basta poner el nombre, pero sí tiene que haber documento oficial de identidad de la persona jurídica. Vamos a ver en la práctica, ¿ya? Vamos acá. ¿Quién es el girador? BIOS Perú. ¿Está su RUC? Sí. ¿Y está el nombre de su representante o no? Algo así, Pacheco, ¿no? Cumplió con los requisitos que... Pero si ustedes quieren demorar un poquito más, la jurisprudencia no es fuente del derecho fundamental. Tú puedes decir, señor, falta de la identificación, documento oficial de identidad, porque yo como busco. Ahora, ¿cómo solucionamos cuando todavía Internet no había avanzado y no podía publicar el DNI? Te llega un montón de tal aceptación y no está, por ejemplo, el DNI o documento oficial de identidad. Documento oficial de identidad del girado. Si la persona natural, lo que yo hacía era ¿cuánto pongo mi DNI? Contaba los números y ponía 8765432. Contestando la demanda me decía, ¿qué si no es mi DNI? Disculpe, la ley dice que el error en el número de documento oficial de identidad no está la validez del título de valor. Ahora es fácil, chicos, que usted se mete en internet y le sacan no solo el DNI, sino con quién vive, dónde vive. Por eso sale otro derecho de que tiene que garantizar tu privacidad. Ya ese derecho no existía. No tenía que buscar, tenía que comprarte. En todos los estudios había un libro que eran las páginas verdes. No solamente había páginas blancas ni páginas amarillas, sino páginas verdes. Que tú más o menos por número veías, tenías que saber el teléfono. Si no, para cobrar tú tenías que ver si vas a hacer embargo o no. Ibas a una casa y decías, señor, te estoy notificando que tú estás debiendo, y tú saltando, mirando qué cosa, y si había refrigeradora, televisor o algo. Tenías que ver qué cosa embargar. ¿No es cierto? Si no,
Ahora han bajado mucho los costos que ya más caros que salen del banco. Felizmente que hay ya apps y todo que puedes embargar cuentas, que es más fácil. Pero tengan cuidado que puede presentarse abusos de derecho. Si tú sabes que el deudor tiene cuentas en el banco, pero tú quieres hacerle daño, quieres romperle la puerta de su casa y sacarle sus cosas, arrancarle, ¿no? Sus hijos están viendo televisor, cargar el televisor delante de ellos y sacarlo para hacerle más fraude. ¿Tienes derecho, sí o no? Si hay un embargo, después te faculta. Pero es un abuso si tú sabes que cuentas en el banco, tú le puedes embargar, ¿no? Siempre hay que tener cuidado, y eso que el abuso de derecho, hay comentarios muy antiguos desde José Serrán que tiene tesis sobre abuso de derecho, hasta la Constitución política, que no te respalda el abuso de derecho. Vamos a ver. Orden incondicional de pagar cantidad determinada o determinable de dinero. ¿Existe la orden incondicional acá? Incondicionalmente, ¿no? No es que si Perú clasifica al mundial, si yo saco un título de abogado, ¿no? O bachiller, si yo saco 20 títulos valores, no. Es incondicional, ¿cierto? Vamos a ver. Vencimiento. Eso es importante, siempre buscar el vencimiento, ¿ya? 21 del 12 de 2011. He conseguido una letra de cambio antiguo, chico, no, ahorita no vamos a encontrar una foto nueva, ¿no? Porque qué foto salía del banco. Entonces, 21 de diciembre de 2011, vencimiento, fecha fija, porque puede tener vencimiento a cierto plazo desde la aceptación o a cierto plazo desde la fecha del giro, y si no tiene vencimiento, a la vista. ¿Cuándo vence? Cuando tú le presentas. ¿Ya? Puede decir a la vista, pero la ley ha dicho, si no tiene vencimiento, cuando tú lo presentas, se considera a la vista. ¿Sí? Vamos. Acá sí tiene fecha fija. Lugar de pago, si no hay lugar designado junto al nombre del tirado. Vamos a ver. Y si hay cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria. Primero, con cargo a cuenta bancaria. ¿Dónde puede ir cuenta bancaria acá? Si tiene esto de acá, no necesita ponerle lugar de pago. El lugar de pago es en cualquier banco. Acá puedes ir banco de crédito, acá el número 005, no sé cuánto de tu cuenta, etc. ¿Sí? Entonces, y si no, acá está la del tirado. Organización Los Pinos, Víctor Larco, Trujillo. O sea, si en Lima los miran, tienen pinta de Trujillo a cobrarlo. Por eso estos bandidos le han encargado pero cobrar, lo han impulsado al banco. Para que cobre en Trujillo, ¿no? Porque acá dice sucursal Trujillo. ¿Y dónde se cobra en Trujillo? ¿No? El lugar de pago, que es el que está al costado del tirado, salvo que tenga en cuenta bancaria y en ese caso no necesita el lugar de pago. Ese es el lugar de pago. Vamos a ver. Formas de girar la letra de cambio. Ya entramos a los 122. A la orden del propio girador, como yo le dije, ¿no? Normalmente nació para que pagues a la orden de un tercero. Pagues a la orden de tercero, simplemente a la casa de cambio o al inversionista. Entonces, si es que
En este caso, el librador y tomador es la misma persona y podrá tener la cláusula mí mismo. Y nos ha quitado el trabajo a la defensa porque también tuvo valores se quedó sin cobrar. Porque el abogado sin vergüenza decía a mí mismo no es ninguna persona. Y la Suprema se lo bajaba después de haber sufrido tanto el poder y quería cobrar la letra con la cláusula mí mismo, ¿no? Como era costumbre, la costumbre en el derecho mercantil tiene una fuerza increíble. La ley tuvo que reconocerlo. Y la jurisprudencia también, en términos de equidad, algunos jueces decían y algunas sentencias de la Suprema decían que mí mismo no significa que no te da certeza quién es el titular de la ley, ¿no? A la orden de un tercero, que es el ejemplo que le hemos puesto del banco, ¿no? Ustedes se servirán a pagar a la orden del banco de crédito, un tercero. El titular del derecho contenido en el título, en este caso el librador se obliga a pagar o a hacer pagar al tomador o endosatario. Porque el tercero, que es el beneficiario o tomador, puede endosarlo, es el único que puede endosarlo, ¿no? Porque es titular de la letra de cambio. A cargo de tercera persona. El girador y el girado son distintos. El girado le dices, oye, paga la orden del banco. Es una tercera persona. Si se niega el girado a aceptar, el girador es responsable del pago vía acción cambiaria de regreso. Y lo puedes ejecutar así la letra de cambio venza dentro de 15, 20 años. No. Tú haces el protesto con falta de aceptación y al día siguiente tú te mandas para cobrar el derecho. ¿Sí? Puede ser a cargo del propio girador. El girado es a la vez el girador. Entonces el beneficiario tiene que ser un tercero. La ley dice, ¿para qué vas a aceptar si ya tú firmas como girador? No necesitas firmar como aceptar. Y por cuenta de un tercero, entonces más o menos se utiliza en el comercio internacional. Porque vamos a ver, tú tienes que hacer un cargamento, tienes que enviar a China, cargamento de araña, y el flete no tienes plata para el flete, para pagar el flete. Y la agencia marítima, que es representante de Costco Shipping, te dice, te doy crédito, pero fírmame, o sea, acéptame esta letra de cambio. Y yo, agencia marítima Huáscar, representante de Costco Shipping, va a ser el que va a ser el girador. Las agencias marítimas son representantes de las navieras, del porteador, y siempre van a, por cuenta de tercero, van a girar, porque si no se detendría el mercado mundial, no te podría dar crédito. De repente no significa que seas insolvente, sino en ese momento estás aguja sin liquidez y le dices, oiga, yo tengo que exportar esto y con el pago tú tienes garantizado que te voy a pagar el flete. Entonces te dicen, ok, el flete te lo voy a hacer, el pago del flete te lo voy a postergar el pago, pero firmo mi interés de cambio, aplico los intereses. Matemática financiera, ¿cuánto te va a costar? ¿Cómo te voy a poner al día? Porque yo de repente esta letra lo vendo al banco, el banco me va a hacer interés de descuento, o sea, una operación de descuento. Ese interés lo voy a colocar porque yo no te voy a financiar gratis, si me van a cobrar a mí. Entonces sirve para financiamiento, ante todo en el mercado mundial, ¿no? En el mercado mundial. Y nosotros estamos exportando en cantidad, uvas, naranjas. Estamos, a pesar de no tener pues una clase política sana, como se dice, ¿no? Estamos avanzando. El derecho comercial avanza por sí solo, aunque
fase puta, dice. Los endosos, el endoso nació en la letra de cambio. El endoso, cómo transmitir, cómo circular el título valor. La letra de cambio es un título a la orden por naturaleza, por lo que se transmite por endoso. Y el endoso es la forma típica de circulación de la letra de cambio. Ya como hemos visto, hay que recordar, es una cláusula accesoria, inseparable de la letra de cambio, y el acreedor cambiario pone a otro en su lugar. Pero acá tenemos que acordarnos que el endoso no solamente es transferente de la titularidad, sino también el que transfiere se responsabiliza en acción de regreso. Es una especie de garante, ¿no? Interviene en el endoso endosante, transmite la letra, endosatario a quien se le transmite, el endosatario al recibir la letra, el tenedor legítimo, poseedor legítimo, adquiere derechos resultantes de la letra de cambio. El endosante, y acá como le decía, también es garante, responde en vía de regreso a los tenedores posteriores de la aceptación y del pago. Y acá entramos a la aceptación, que es por naturaleza una institución solo de la letra de cambio. No hay en otro título valor la aceptación. Porque me permite a mí librar el título valor y entregarle al tomador para el que el tomador lo haga. ¿Aceptas o no aceptas? Si no acepta, me voy contra el tirador, ¿no? Y el tirado que acepta se vuelve obligado principal. Obligado principal. Vamos a ver. Nos dice que por la aceptación el tirado se obliga a pagar la letra de cambio, asume la calidad de obligado principal, se transforma en aceptante, y vamos a ensayar pues, una definición de aceptación. La aceptación es un negocio jurídico unilateral que podemos interpretarlo de acuerdo a nuestro Código Civil jurídico, ¿ya? Porque el derecho germano le llama a nuestro acto jurídico negocio jurídico. No recepticio, en virtud del cual el tirado se obliga a pagar la letra de cambio al vencimiento, asumiendo la calidad de obligado principal. Si paga el aceptante, no hay acción cambiaria. El tirado que acepta la letra de cambio dice que está obligado, aunque ignore la insolvencia. Insolvencia se toma más o menos una especie de sinónimo de quiebra, quebrado, ¿no? O sea, si ignora la insolvencia, está sujeto a un procedimiento concursal. O la extinción significa dentro del derecho societario que la sociedad muere, ¿no? Se inscribe que ya está extinto, ya no tiene personalidad jurídica. Disolución, que acuerda que está en causal de disolución de muerte, o muerte liquidadora, ya es una persona natural, murió. Así se muere. Está obligado el aceptante a pagar esa letra. A falta de pago, el tenedor tiene contra el aceptante la acción cambiaria directa. Como en este caso la aceptación debe ser pura y simple. Yo acepto bajo condición de que saque 20 y tu valor. No. Tiene que ser puro y simple o incondicional. ¿No? La aceptación puede ser parcial, eso sí. La aceptación puede ser parcial. Yo acepto, si son por $2 millones que la letra de cambio, yo acepto por $1 millón. Entonces, puedo aceptar por una parte, por el importe de la letra, el aceptante obligado es obligado por la parte aceptante, y el tenedor puede iniciar acción de regreso por la parte no aceptada, inmediatamente. Por la parte no aceptada, ¿contra quién hace la acción de regreso? Contra el tirador, ¿no? Y después va a decirle al juez no le entregue la letra de cambio porque todavía tengo que iniciar al vencimiento contra el aceptante mi acción cambiaria directa. La modificación o condición en la aceptación equivale a negativa, inmediatamente procede el protesto y la acción cambiaria. Si
si yo pongo ahí, bueno, acepto, pero si renuncia a la presidencia. No. Entonces, equivale negativa, inmediatamente yo puedo ir al notario a protestarlo. Y al protestarlo tengo también la posibilidad de iniciar acción cambiaria. Así el vencimiento sea en 10 años, 1 año, 15 años, yo lo ejecuto el día de mañana, después del protesto, si no ha habido aceptación, porque equivale a negativa de aceptación. La aceptación debe constar en el anverso. Ya hemos visto que en la parte principal acá está la aceptación, en el anverso. ¿Ya? En el anverso. La cláusula, debe haber una cláusula aceptada, pero de lo que yo he visto a veces ponen una cláusula aceptada, pero la sola firma en el anverso importa su aceptación. Solamente la firma de una persona del girado importa su aceptación. La letra de cambio pagadero a cierto plazo desde la aceptación que deba presentarse a la aceptación en un plazo determinado debe llevar la fecha del acto. Miren, si volvemos, si acá dijera a 30 días desde la aceptación, tiene que tener la fecha de aceptación acá, ¿ya? Y la ley le dice, si no la ha puesto, agarra tu lapicero y ponlo, ¿ya? Y los artículos de lo que les estoy diciendo ustedes después lo busquen, ¿ya? Agarra tu lapicero y pongo, y si no lo pongo, entonces para mí venció al año, y a partir del año comienza con, no, para mí la aceptación es al año, no venció, para mí la aceptación es al año, y desde ahí tienes que comenzar a contar los 90 días o 40 días desde la aceptación. ¿Por qué me castiga? Porque si te estoy diciendo que pongas ahí la aceptación, utiliza tu lapicero, dice el tenedor, puedes ponerlo. La fecha de aceptación para que a partir de eso calcules el vencimiento y todavía no lo pones. La ley presume que ha sido puesto el último día de plazo que tiene para aceptarlo, o sea, dentro de un año. Eso está en varios artículos, tienen que juntarlo en estos artículos y hacer un mecanismo. Y ha habido ejecutorias supremas con él. Yo he hecho pues la actividad práctica con la ley anterior, que decía lo mismo, y se han caído ejecuciones en cantidad. Lo primero que buscaba, si que tenía cierto plazo desde la aceptación, si había fecha, cuando lo contestaron, por protesto prematuro, por todo salía. Hay que tener cuidado de eso. Vamos a ver. Y acá lo dice, pues, si el aceptante opine, hay que insertarlo, puede insertarlo en tenedor. Busquen el artículo que quiera para eso le puede dar, si quiere, un honorario simpático donde alcanzan la protección. Reaceptación. La reaceptación es una especie de innovación, porque ustedes han estudiado obligaciones. Una especie de innovación. ¿Ya? Por eso nos dice que la reaceptación importa renovación en términos de aceptación procedente en cuanto al monto, plazo y lugar, y quedan cambiariamente liberados los anteriores firmantes, o sea, hasta el aval queda sin efecto. ¿Sí? Lo que estás haciendo. Pero hay otra forma de mantener el aval, la responsabilidad de los endosantes, como nos dice en este caso, ¿ya? No es necesario si el obligado dio consentimiento por escrito anticipado de la prórroga,
Recuerden que hemos visto cláusula de prórroga hecho por el tenedor. Le pones una cláusula y va a mantener las mismas obligaciones, los avales, los fiadores, los endosantes, y no es renovación. No es renovación. Ahora, la finalidad de la reaceptación debe constar en el anverso o en hoja de vida. Procedencia solo antes de la prescripción de la acción cambiaria directa, porque a partir de la reaceptación va a correr los nuevos plazos, ¿no? Los nuevos plazos. Presentación para la aceptación debe ser en el lugar señalado en el título, si no indica el lugar de pago. Y el fiador puede aceptar, puede estipular que la presentación no se efectúe antes de determinada fecha. El fiador dice, oye, no lo presentes a la aceptación porque todavía no hemos llegado a un contrato, el contrato vamos a firmarlo tal fecha. Antes de esa fecha no le lleves a aceptar, ¿no? Entonces puedes ponerlo también que no presentes de determinada fecha. El endosante puede estipular el plazo o sin plazo, pero si no se observa el plazo, va a tener efectos respecto al tirador o endosante que la consignó o los que intervengan después de quien lo consignó. O sea, si es que él puso el plazo y lo aceptaron después, él va a decir, oye, yo no me obligo, o sea, como tal, no soy garante de ese título de valor, entonces, porque lo ha presentado después. Si no se consignó plazo de la aceptación, hay que presentarlo antes del vencimiento. Antes del vencimiento. La aceptación con vencimiento a cierto plazo desde la aceptación debe ser presentada para la aceptación dentro del plazo de un año desde que fue girada. De ahí viene la interpretación. Oye, ¿y cómo vas a calcular cuándo vence? Desde la fecha de presentación, desde la fecha de aceptación. Y si no tiene fecha de aceptación, la ley presupone que es el último día del plazo que tengo para presentarla. ¿Cuándo es el último día? De un año. Y ahí se pone más difícil. Presentación, como dice, aceptación, si esa fecha fija, a la vista o cierto plazo de su giro. En estos casos debe ser, dice, antes del vencimiento, por regla general. ¿Ya? O dentro del plazo de un año desde su giro, si es a la vista, salvo se fije fecha distinta para aceptación. Si dice a la vista o no dice cuándo es vencimiento, tú tienes un año desde la fecha de giro para presentarlo a la aceptación. Efectos de la falta de presentación a la aceptación. Pierde la acción cambiaria contra los obligados. Si siendo necesaria, dice, presentar, no lo hicieran dentro del plazo legal o en el señalado en el título por el fiador. Pierde acción cambiaria, chicos. Pierde acción cambiaria. Y el tenedor, si no presenta la letra de cambio en el plazo señalado, pierde la acción cambiaria contra el endosante o garante que hizo la indicación del plazo, porque dijimos que el endosante también puede poner un plazo para aceptación, pero contra él nomás, pero no contra los demás. Y contra los que posteriormente suscribieron la letra de cambio, pierde acción cambiaria, ante todo de regreso, pero queda vigente la acción cambiaria directa. Y entramos al vencimiento. ¿Ya? Vencimiento es cuando es exigible. Cuando yo puedo ir al Poder Judicial a decir que me pague, o cuando le puedo decir, oye, paga, si me mando su carta notarial, paga con una carta simple, ¿no? Cuando se cumple el plazo establecido para el goce del crédito, nos dice, incorporado en la letra, surge el derecho y obligación del portador, del tenedor, de presentar la letra, para recibir el dinero o para que extinga la obligación en alguna de las formas que establezcan las leyes pertinentes. O sea, lo primero es pago, ¿no es cierto? Pero yo puedo ponerme de acuerdo, oye, está bien, tú me debes por esto, pero yo también te debo.
podemos compensar, podemos transar, pero por el pago de ese acto el propio título valor, ¿no? O por eso te dicen con cualquier forma que establecen las leyes, forma pertinente. Las compensaciones en grandes masas lo hacen entre los bancos. ¿Cuántas letras has pagado por mí? Tanto. Yo he pagado por ti tanto. No, 800 millones tú pagaste y 800. Yo no te voy a mandar la plata y después tú me mandas. No, hacemos la compensación. La compensación ha sido básico para el desarrollo del derecho bancario, ¿no? Y con eso no hay movilización de dinero. Simplemente la cuenta. Mata tu crédito, mato mi crédito, compensamos. Formas de vencimiento. Fecha fija. Dice el 31 de diciembre de 2026. Fecha fija. Después, a la vista, no tiene, o dice a la vista, no tiene fecha. ¿Cierto? Si fuese aceptada, vence el día de la aceptación. Porque le has presentado a la vista y te lo ha aceptado. Entonces, la aceptación y pago puede hacerse simultáneamente. La presentación a cabo podrá hacerse en cualquier momento, dice, dentro del plazo no mayor de un año desde la fecha definida. A cierto plazo desde la aceptación comienza a correr desde que se pone a la vista del empleado y éste acepta contando la fecha de aceptación. Ahí comienza a correr el plazo. Y la aceptación sin fecha se considera hecha el último día del plazo establecido para presentar la aceptación. Un año, 134. Apunte bien este artículo, ¿no? El vencimiento depende de la fecha en que la letra de cambio se presenta la aceptación. A cierto plazo de su giro, vence simplemente cuenta cuando es la fecha de giro, sacas los días que van a correr el plazo y vence ese día, ¿no? Otras modalidades. Por regla general, la ley no acepta otras modalidades, sino por criterio de equidad puede establecer alguna forma. Primero, no produce efectos cambiarios de vencimientos sucesivos, la diferencia con el pagaré. Vencimientos múltiples. Si se designa vencimiento el uso de una o más formas de la ley, por ejemplo, fecha fija, a ciertos plazos de la fecha en giro, etc., prevalece la fecha fija, si es que hay alguna contradicción. Ese ya es por equidad. Antes no había ese criterio, antes se venía abajo todo el proceso si tenían dos formas de vencimiento. La indicación de fecha de vencimiento puede constar en recuadros, en forma completa o abreviada, y en poquito de recuadro esta fecha de vencimiento, y no invalida lo que antes se invalidaba por resoluciones de la Corte Suprema a la fecha antes indicada, y tú decías, señor juez, a la fecha antes indicada menos de una fecha, y siendo la letra de cambio un documento formal, debe dar certeza, no debe haber confusión, solicito que declare improcedente la demanda. Entonces se venía abajo la ejecución. O al vencimiento u otros equivalentes. No, simplemente si es que estaba la fecha de vencimiento y tú repetías, ¿no?, a la fecha antes indicada, está dando certeza, no hay ningún otro criterio, no puede ser muy, estricto en cuanto a estos criterios. La falta de indicación de vencimiento, pagadero a la vista. Si no hay vencimiento, está en blanco, a la vista, chicos, ¿no?, el día que se lo presenta. Cómputo del plazo de vencimiento, primero por los días calendarios. Y si el vencimiento cae un día un día inhábil, que sea feriado y todo, el día de vencimiento es el día siguiente, no, inmediatamente siguiente. Si dice 15 días, no significa que sea 2 semanas. Si es que hay omisión del año, hay algunas cosas que, desde el punto de vista de la formalidad, uno se aprovecha, ¿no? Dice, señores, acá esta letra no se puede cobrar porque se ha emitido en julio y dice que el vencimiento va a ser en enero. Enero ya pasó, porque debe ser el mismo año. Entonces la ley tiene que interpretar, oye, si es que te dice que el vencimiento
es en diciembre y tú lo has emitido en julio, tiene que ser el mismo año. Si es que tú lo emites en diciembre y te dice en julio, no va a ser en julio de ese mismo año. Tiene que ser el año siguiente, por los criterios lógicos, ¿no? Porque si no, sería inequitativo. Y con la disculpa que el título de valor es formal, tú comienzas a armar un campo de batalla para no pagar una letra de cambio, ¿no? Si fuera el vencimiento 29 de febrero o 31 de febrero, ¿qué día vence? ¿Ah? Yo si soy demandado digo, señores, ese día no existe, no hay certeza, ese título de valor no tiene validez, ¿no? Entonces, pero la ley dice no es vivo, ¿no? Si indica uno que no existe, es el último día de vencimiento. Sería 28 de febrero, así tú pongas 31. Está bien, tú serás vivo, pero yo la ley soy de 1 medio, ¿sí? Si el plazo no comprenderá el día de punto de partida, excepto el de vencimiento. El día de vencimiento es el mismo día. No se excluyen los días inhábiles. Si fuese el vencimiento día inhábil, vence el primer día siguiente, está hablado. Y el plazo de protesto se computa a partir del día de vencimiento. No, al día siguiente de vencimiento no. El día de vencimiento es el día que te tienen que pagar y por eso el plazo también comprende el día de vencimiento. Y el pago ya entramos casi al final, chicos, con los meses. Y acá lo fundamental que hablan del pago parcial. El pago, ya saben que es el modo normal que se extinguen las obligaciones. Pero, dice, la letra de cambio debe ser pagada el día de su vencimiento. Y si se paga antes, por supuesto, esa es una norma que es un costo del banco, ¿no? Porque el banco quiere que pague el día de su vencimiento para que corra los intereses, ¿no? Es como si le cortaras a él un contrato de arrendamiento, le dices, no, vence todavía de 2 años, no, ahorita yo quiero que termine el contrato de arrendamiento. Y te dice, o sea que yo tengo que de nuevo buscar otros inquilinos. Yo tenía asegurado que tú te ibas entre 1 año y medio, págame una penalidad, ¿no? Entonces algo así, por eso dice con claridad que nos dice que debe ser pagado el día de su vencimiento y si se paga antes del vencimiento lo hace por cuestión de riesgo. No puede rehusarse el pago parcial de ninguna manera. Debe otorgarse el recibo y anotarlo en el título. Por los no pagados debe protestarse la ley. ¿Cuánto riesgo de pagar una letra antes del vencimiento? Vamos a ver. Yo soy una empresa que está declarada insolvente por un procedimiento concursal. Si yo pago antes del vencimiento, me lo van a declarar que no tiene eficacia. ¿Por qué te dicen? Qué lindo, le debes a todo el mundo y vas a pagarle el antes todavía del vencimiento? ¿Entiendes? Y te lo va a declarar ineficaz como si fuese una acción pauliana. Va a hacer que regrese el pago. Y tú pagaste antes, pero no, yo pagué. Pero te pongo un ejemplo, ¿no? Es igual que tú mates a alguien y nadie te descubre, no pasa nada. ¿No? Estamos hablando de insolvencia, o de repente se ha robado la letra y tú tomas el caso de que simplemente tú ves la cadena sucesiva de endoso y por la situación facial tú lo has adquirido de buena fe y que te lo ha transferido es alguien que se ha identificado y al final tú vas a reclamar. No te va a decir, no, pero ha sido robado. Yo estoy pidiendo el vencimiento. Yo pago el vencimiento. Estamos hablando que pagado eficaz. ¿Sí? Ya hemos hablado que debe protestar la letra por el falta de pago. ¿Cómo estamos de tiempo, doctora? Todavía, ¿no? Vamos a ver.
Debe ser pagado en domicilio, que consta en la propia letra. Cualquier endosante o obligado que pague puede testar el endoso o firmas posteriores. Yo pago, pero si de repente comienza a circular, el que está atrás mío de repente puede llegar y después me va a cobrar de nuevo. Entonces yo voy a pagar como obligado de regreso y puedo testar las que están, nos dice las posteriores, ¿no es cierto? Para que después no pueda venirse de nuevo a cobrar. El girador te indica en la letra de cambio, en lugar de pago, no domicilio del girado. El girado al aceptar puede señalar domicilio. Si yo soy el girado, voy a aceptar, no mi domicilio, y yo como otro domicilio, ahí es el domicilio del pago. Puede consignar la cláusula con cargo a cuenta corriente, ahí esos cuadraditos de la letra. A falta de indicación se entiende que el aceptante se obligó a pagar en el lugar que consta en la letra de cambio para pago, o sea, el que está al costado de su nombre. Pacto de intereses, en la letra de cambio no hay pacto, no hay interés compensatorio. Después del vencimiento sí puede haber interés moratorio y compensatorio a la vez, pero después del vencimiento. Y debe establecerse, si está señalado, el interés que va a correr, y si no, es el interés legal, que es un interés bastante alto. Esta es una función esencial. El protesto por falta de aceptación. El protesto de falta de aceptación es obligatorio. Así conste 20.000 cláusulas de exoneración de protesto. Entonces, el protesto, como hemos visto, que es un acto auténtico que se pruebe el rechazo del girado que no ha querido aceptar, se ha negado a aceptar, ¿no? Entonces, produce la preservación de la acción contra los obligados de regreso, que se proteste por falta de aceptación. El proceso por falta de aceptación procede cuando se presenta infructuosamente, pasa al notario, el notario también lo notifica y dice que no ha querido aceptarlo. En ese caso, el girador va a asumir la función de obligado principal y procede la acción cambiaria derivada de la letra de cambio por el solo mérito del protesto por falta de aceptación. Inmediatamente. Hay que informar al registro de protestos por falta de aceptación, a la Cámara de Comercio, y las cláusulas sin protesto no es aplicable la falta de aceptación por la letra de cambio. Tiene que protestar siempre por falta de aceptación. Las acciones cambiarias, lo especial, las acciones cambiarias de ley, de regreso, todos se aplican a la letra de cambio. Pero yo puedo ejercitar la acción cambiaria antes del vencimiento. ¿En qué casos? Ya hemos hablado. Si está en negativa total o parcial de la aceptación, así la letra venza dentro de 15 años. Si no me ha querido aceptar al día siguiente del protesto, yo puedo ejecutar. ¿Ya? Negativa, ya. Si el girado aceptante no se hubiera sido declarado insolvente, el girado acepta, pero es declarado por la Comisión de Procedimientos Concursales sometido a concurso. Y se le va a iniciar la disolución y liquidación. ¿Para qué vas a esperar que termine 15 años de una vez dado por vencido? ¿No? Ya está. Si ha resultado ineficaz medidas cautelares u orden de embargo contra sus bienes. Entonces, yo me he enterado que le han iniciado los procesos y los embargos, o yo he interpuesto un proceso cautelar, ¿no? Un proceso cautelar y no encontró bien con dónde embargar. Ni encuentro. Le dice, señor juez, ¿dónde voy a ejecutar? Si que me demoro más, prácticamente hasta que usted saque su resolución, no voy a encontrar nada de una vez. No voy a presentar mi proceso, inicio del proceso de acción cambiaria. Vamos. En caso de aceptación parcial,
El que paga la cantidad no aceptada puede exigir que se deje constancia de dicho pago del mismo título y se pida el respectivo recibo. En caso de ejercitarse la acción cambiaria luego de la aceptación parcial. Hay aceptación parcial, ya está bien. Yo protesto y si que paga alguien en vía de regreso o pagó el aceptante, simplemente va a dejar constancia de dicho pago en el mismo título y que se les pida el respectivo pago. Sea el girador u otro por iniciar las acciones que crean conveniente, ya no sería por las situaciones en algunos casos, si paga el girador, ya tendrá que iniciarle por lo que no ha aceptado en acciones causales, ¿no? O alguna otra demanda. Sí, pero si ha pagado uno en vía de regreso, puede al girador pedirle la acción cambiaria de ulterior regreso. El tenedor, a costo del interesado, puede entregar al que pagó suma no aceptada copias legalizadas de la letra de cambio con la constancia de protesto por falta de aceptación respectiva y permitir al que pagó la suma no aceptada el ejercicio de las acciones cambiarias que le corresponden. O sea, es la única excepción por la cual yo con una copia legalizada puedo iniciar acciones cambiarias, ¿no? Por la parte no aceptada que yo pagué. ¿Por qué? Porque el original se va a quedar el tenedor, porque por la parte aceptada tiene que esperar que venza. ¿Cuándo vencerá? Y con esto concluimos, chicos, el día de hoy la letra de cambio para cualquier tipo de preguntas que quieran comentar. Gracias. Casi puntual, chicos, 2 minutos pasaban para que termine la clase. Si desean, se guardan las preguntas para la próxima clase, porque la letra de cambio siempre es interesante. El pagaré lo voy a tratar de hacer más corto porque no es muy abundante.